Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino. Estimados oyentes de Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, jueves 29 de agosto, día en el que la Iglesia recuerda el martirio de San Juan Bautista. San Juan Bautista, que dio testimonio del Mesías muriendo por la verdad, ruega por nosotros. Lo escribe esta mañana el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @Pontifex, en la fiesta litúrgica del predecesor de nuestro Señor Jesucristo. El Santo Padre reanuda sus audiencias privadas. Después del periodo veraniego y de vacaciones en Europa y en Italia, esta mañana el pontífice, a pesar de no haber pronunciado ningún discurso, reanudó sus audiencias privadas. Un alto exponente de la gran tradición diplomática vaticana. Es así como se recuerda al cardenal Achille Silvestrini, prefecto emérito de la Congregación para las Iglesias Orientales, fallecido esta mañana en Roma a la edad de 95 años. Todos esperan al Papa, no solo los católicos. Lo dijo el nuncio apostólico en Madagascar, Monseñor Paolo Rocco Gualtieri, en una entrevista a pocos días del inicio del 31º viaje apostólico del Papa Francisco. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez con los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La actividad del Papa es noticia. El Santo Padre reanuda sus audiencias privadas. Después del periodo veraniego y de vacaciones en Europa y en Italia, esta mañana el Papa Francisco reanudó sus audiencias privadas y en este primer día de encuentros, el pontífice no pronunció ningún discurso. Es así que a las 10:30 de la mañana el Santo Padre recibió a Monseñor Luigi Bonazzi, nuncio apostólico en Canadá. Posteriormente, alrededor de las 11 de la mañana, el obispo de Roma saludó al profesor Vincenzo Bonomo, rector de la Pontificia Universidad Lateranense. Finalmente, a las 11:30 de la mañana, el Papa recibió al cardenal Giuseppe Bersaldi, prefecto de la Congregación para la Educación Católica. Asimismo, informamos que la administración de la Santa Sede esta mañana falleció en Roma a la edad de 95 años el cardenal Achille Silvestrini, prefecto emérito de la Congregación para las Iglesias Orientales, quien es recordado como un alto exponente de la gran tradición diplomática vaticana. Escuchemos el servicio de nuestra colega María Fernanda Bernasconi. Una vida gastada al servicio de la Iglesia y del Papa, el cardenal Achille Silvestrini, prefecto emérito de la Congregación para las Iglesias Orientales, falleció hoy en Roma a la edad de 95 años. Siempre atento a las personas, con la mirada puesta en la cuestión de la juventud, llevó a cabo durante décadas, con escrúpulo y rigor, diversas tareas diplomáticas para la Santa Sede. Estrecho colaborador de los secretarios de Estado Domenico Tardini y Amleto Giovanni Cicognani, entre otras actividades trabajó con el entonces arzobispo Agostino Casaroli durante la Ostpolitik y dirigió las negociaciones con las autoridades italianas para la revisión del Concordato Lateranense. Nacido en la diócesis de Faenza en 1923, entró en el seminario diocesano cuando tenía 19 años. Allí mismo fue ordenado sacerdote y en la Universidad de Bolonia se licenció en literatura clásica con una tesis sobre el Estatuto Fundamental de los Estados de la Santa Iglesia. Enviado a Roma en 1948, se matriculó en el Pontificio Seminario de Estudios Jurídicos, asistiendo a la Universidad Pontificia Lateranense, donde se graduó en Derecho Canónico. En 1952 se inscribió en la Pontificia Academia Eclesiástica para entrar al año siguiente en el servicio diplomático de la sección para los asuntos eclesiásticos extraordinarios de la Secretaría de Estado, donde se ocupó de Vietnam, China e Indonesia y en general del sudeste asiático. En julio de 1973 fue nombrado subsecretario del Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia, donde asumió el cargo de secretario en 1979. Ascendido al episcopado con el título arzobispal de Novalchina, recibió la ordenación de manos de San Juan Pablo II.
Durante esos años llevó a cabo innumerables misiones diplomáticas. También San Juan Pablo II lo creó cardenal en el consistorio de 1988, acontecimiento que precedió por 3 días su nombramiento como prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica. Del 24 de mayo de 1991 al 25 de noviembre del año 2000 fue prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales. Aquiles Silvestrini era un cardenal no elector. Con su fallecimiento, el colegio cardenalicio resulta compuesto ahora por un total de 215 purpurados, de los cuales 118 son electores y 97 no electores. En preparación al inminente viaje del Papa Francisco a Mozambique, Madagascar y las Islas Mauricio, que tendrá lugar del 4 al 10 de septiembre, nuestra colega Antonella Palermo entrevistó al nuncio en Madagascar, Monseñor Paolo Rocco Gualtieri, quien comenta cómo se preparan para recibir al Santo Padre. Hay grandes expectativas en todo el país y además de esto, en todas la diócesis se llevan a cabo catequesis que tienen como tema a Jesucristo y a la Iglesia. Un elemento muy hermoso que me gusta señalar es que el Santo Padre es esperado por todos, no solo por los católicos. Todos esperan al Papa, incluso las demás iglesias y comunidades cristianas. Debo decir no solo eso, incluso las comunidades musulmanas. Todos están interesados en la visita del Santo Padre Francisco. Además, Monseñor Gualtieri explica los desafíos y esperanzas de la Iglesia local. La Iglesia Católica goza en el país, en Madagascar, de gran respeto, estima, autoridad moral, incluso por parte de los no católicos. Esto es debido a que la Iglesia en Madagascar está muy comprometida socialmente, en particular en el sector educativo, en el sector de la salud, y también está muy comprometida en el sector caritativo. En este contexto, la Iglesia representa un importante factor para el desarrollo de la sociedad. Sobre el futuro, la Iglesia está llamada, yo pienso, por una parte, a crear las condiciones para que se abran en la sociedad procesos de transformación. Y por otra parte, debe acompañar a la sociedad malgache para acompañar su camino, salvaguardando algunos valores que la caracterizan, como el de la solidaridad, el sentido de compartir, el respeto a la persona, la cultura de la reciprocidad, abriendo al mismo tiempo procesos auténticos de desarrollo de la sociedad. Una peculiaridad del programa de la Papa en Madagascar es la oración por los trabajadores en el centro de Akamasua que dirige el padre Opeka. Sí, Akamasua, que significa Ciudad de la Amistad, dirigida por el padre Pedro Opeka, representa una verdadera joya de la caridad de la Iglesia en Madagascar. Padre Pedro, el fundador, debe comprar toneladas de arroz cada semana para alimentar a las personas que acoge a Akamasua. Durante el año dedica varios meses a viajar por Europa y América Latina, particularmente Argentina, solamente para recaudar fondos para este propósito. La visita del Santo Padre a Akamasua y la oración por los trabajadores de la cantera de piedra significan un gran agradecimiento al Señor por haber inspirado y suscitado esta gran obra de amor y de caridad de la Iglesia Católica. ¿Qué tal, amigos y hermanos? Pronto en décimas canoras oirán por esta emisora y en nuestro lenguaje hispano la encíclica que cercano tan bien escribiera el Papa, Laudato Si, con un mapa real del ecosistema. Comienza en septiembre el tema Cada día y por etapas. Red Mundial de Oración del Papa.
tras haber agradecido a Malta por proporcionar un puerto seguro a las 356 personas a bordo del barco Ocean Viking. Médicos Sin Fronteras solicita a los gobiernos europeos que los tiempos de actuación para el rescate y refugio de las personas que huyen de Libia sean más cortos y que se apliquen protocolos más eficaces para evitar que se sigan ahogando en las aguas del Mediterráneo. Escuchamos a David Noguera, presidente de la Organización Sanitaria en España, quien pide a las autoridades competentes soluciones definitivas para esta situación dramática. Celebramos que se haya acabado el suplicio de tener a gente navegando sin rumbo, pero obviamente cuestionamos si era necesario alargar durante 2 semanas esta situación, una situación de incertidumbre que solo genera más ansiedad y más sufrimiento a colectivos extremadamente vulnerables que vienen de una situación tan dramática como la que se vive en Libia y que finalmente se lanzan al mar en manos de mafias. Realmente estos tiempos tendrían que ser mucho más cortos, tendría que haber un mecanismo para llevar a esta gente a puerto lo más rápido y eficazmente posible. Tenemos que exigir a los gobiernos europeos, a la Unión Europea, que busque soluciones definitivas y permanentes a este tipo de situaciones. No podemos permitirnos una gestión caso a caso con soluciones oportunistas para cada situación. Necesitamos un mecanismo de rescate y refugio permanente, predecible para este tipo de situaciones, para rescatar a gente que huye de situaciones dramáticas. Por último, el presidente de Médicos Sin Fronteras en España lanza un claro llamamiento para evitar que la indiferencia social y política se siga cobrando la vida de tantas personas inocentes. Desde Médicos Sin Fronteras pedimos una misión de rescate eficaz que evite que la gente se ahogue en el mar, que cuando las personas sean rescatadas haya un mecanismo predecible, rápido y eficaz para que las personas rescatadas sean llevadas a un puerto seguro donde sus derechos sean respetados y su dignidad sea preservada. Pedimos que se acabe con la colaboración con Libia. Libia se ha demostrado, todo el mundo lo sabe y por los testimonios directos que tenemos de las personas recogidas, que es un auténtico agujero negro de los derechos humanos y las personas pasan por experiencias traumáticas de extorsión, de violencia sexual en el caso de las mujeres, y finalmente que se deje de criminalizar sobre todo a los migrantes y refugiados que tienen derecho a huir y buscar una vida digna, y también a las ONGs de rescate que intentamos hacer nuestra labor en la ausencia de estos mecanismos eficaces que he mencionado anteriormente. Médicos Sin Fronteras vamos a continuar con nuestras operaciones de rescate mientras haya gente ahogándose en el Mediterráneo y mientras huyan también de la situación dramática que experimentan en Libia. Y lo haremos hasta que la Unión Europea y sus gobiernos establezcan mecanismos eficaces de rescate de estas personas. Mientras tanto, seguiremos comprometidos con esta situación, intentando salvar el mayor número posible de vidas, convencidos como estamos de lo que hacemos está radicalmente bien. El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McLennan, anunció la medida para extender unilateralmente el tiempo de detención de familias migrantes con niños que cruzan la frontera. La medida forma parte de la política de tolerancia cero de Donald Trump. El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que no seguirá el Acuerdo Flores que le prohibía encarcelar a migrantes menores de edad por más de 20 días, además de exigirle que les brinde cuidados, atenciones y les provea información sobre abogados para que puedan defender sus derechos de permanencia en Estados Unidos. El Acuerdo Judicial Flores de 1997, llamado así por el caso de una menor migrante centroamericana detenida en 1985, establece que la patrulla fronteriza, en un plazo de 72 horas, debe entregar a los menores detenidos en la frontera, pero de acuerdo con varias denuncias publicadas por medios, las detenciones van más allá de los plazos legales establecidos. Lo mismo ocurre en los centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas y del Departamento de Salud y Recursos Humanos, que reciben a los menores arrestados. El gobierno está en violación del Acuerdo Flores, dice Barbara Hens, una abogada de inmigración y es profesora de la Clínica Legal de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas, Austin. Agrega que el acuerdo requiere condiciones seguras y sanitarias para los menores. La política de Trump es inmoral, inhumana y viola los principios del derecho humano. En similares términos se pronunció recientemente la ONU. La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo en un comunicado que está profundamente conmocionada por las condiciones en que los migrantes y refugiados, niños y adultos, están detenidos en Estados Unidos después de cruzar la frontera. Funcionarios de Seguridad Nacional creen que los límites de tiempo en la detención de familias migrantes ha impulsado la llegada masiva de familias centroamericanas que cruzan la frontera. Argumentan
argumentan que la nueva regulación contrarrestará la creencia de que traer niños a Estados Unidos es un pasaporte para ser liberado de la detención después de un corto periodo. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.